Muchas gracias, Cristóbal, que accediste a venir y platicar con nosotros. Muchas gracias, don Jaime. Aquí es un placer estar con ustedes. Tuve la fortuna de tener dos padres que venían del campo. Mi madre de un lugar que se llama La Gallarda, sí, pertenece a Tlacotalpan. Y mi papá de una madre y de una madre biológica y de un padre de crianza, que era el hermano de su mamá, que su mamá tuvo varios hijos y se lo encomendó a su hermano, su tío, para que lo criara. Y ellos vivían ahí en el río San Juan, en un lugar que se llama La Barranca, junto a un rancho muy conocido del difunto don José Adauto Gutiérrez, mejor conocido como el Tigre, ahí en Tlacotalpan. Y ahí juntito, don José Adauto tenía, yo creo que 220 hectáreas de tierra y mi tío tenía 137 hectáreas. Y ahí tenía su casita. Entonces nosotros, durante la temporada regular de clases, los fines de semana íbamos a ese rancho, ahí en el río San Juan. Está como a 10 o 15 minutos de Tlacotalpan, la única vía fluvial por el río San Juan. Entonces, pero en las vacaciones nos íbamos al rancho de mis abuelos maternos. Y ahí estaba todavía más alejado porque la carretera de terracería no siempre estaba en buenas condiciones. Entonces salíamos de vacaciones un viernes cuando las vacaciones eran más largas, estas de julio, agosto, a veces eran hasta septiembre, recuerdo. Y el viernes saliendo de la escuela y mamá ya nos preparaba para irnos. A las 3 de la tarde estábamos en el muelle, ahí muy cerca del Almendrito, paraban dos lanchas de toldo, todavía eran de esas de toldo, donde viajábamos con costales de maíz, gallinas y toda la gente del campo. Esa gente venía del rancho de por allá, entraba en un lugar que se llama Las Bodeguillas, hay un arroyo, que da la vuelta y viene a salir acá por Saltabarranca. Y esa gente venía a Tlacotalpan los domingos desde las 6 de la mañana, pues eran motores de diésel, eran de timón, y tucu, 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 el ruido. Salíamos a las 3 de la tarde de Tlacotalpan, caminando por el río San Juan, y llegábamos a La Gallarda a las 10 de la noche. Éramos los últimos en bajar. Y ya mi abuelito con las linternas nos esperaba ahí en el muelle. Eran los famosos tapeistes, le llamábamos por allá. Eran de caña, de otate. Y ahí en el muelle ya mi abuelito con las linternas, porque se oía ese ruido del motor diésel desde lejos, ¿no? Y en la soledad del campo, que todavía no había luz eléctrica, todavía nos tocó a nosotros que se alumbraban con estas lámparas de los quinqués, que le llamaban, o estas lámparas de gas. Era lo que había, no había luz eléctrica, no teníamos televisión, no teníamos refrigerador, a veces llevábamos trozos de hielo. Antes existía una que vendía hielo, una fábrica de hielo ahí en Tlacotalpan, y comprábamos un pedazo enorme de hielo y lo llevábamos para que nos durara unos 3 o 4 días y mantener ahí las cosas, las chucherías que llevábamos del pueblo. Entonces tuvimos esa fortuna, ya llegábamos el viernes a las 10 de la noche y a las 5:30 de la mañana yo ya estaba en el corral con mi vaso de cristal, que era mi preferido. Los de plástico no sé por qué, pero yo sentía que la leche en vaso de cristal era más rica. Y entonces temprano me levantaba, iba yo, me servía azúcar, por aquí así de azúcar en el vaso, y salía yo a que me ordeñaran de la ubre de la vaca directamente un vaso de leche con azúcar. Y ahí pues también miraba a mis tíos si estaban crudos y eso con la leche y un poco de alcohol para aguantar. Yo recuerdo que había entre 35 y 50 vacas paridas. Mi abuelito vivía de la entrega de la leche a la famosa Nestlé en esa época. Siempre muy mal pagada, por cierto. Y bueno, me encantaba acompañarlo, andar con él. Después de la ordeña, bueno, ya antes de la ordeña mi abuelito se paraba a 3:30, 4 de la mañana, yo creo. Tenía una bestia fina, le gustaban mucho las carreras. Un tío muy famoso ahí en Lerdo de Tejada, tío abuelo, hermano de él, es el famoso Serafín Herrera, fue jinete famoso ahí en Lerdo. Y, y obviamente a mi abuelo como su hermano le encantaban las carreras de caballo. Mi abuelo tenía una bestia fina, una yegua que ganó varias carreras en la zona, se llamaba La Duda. Y esa Duda, pues todo el mundo la reconocía ahí en la zona. Mi abuelito se paraba muy temprano a picarle zacate, tenía una picadora en forma de hoz, de esas antiguas, y cortaba, tenía él un pedazo de sembradíos de zacate especial para la yegua, y lo picaba.
y se lo revolvía con maíz, alimento y otras cosas que él compraba. No recuerdo porque estaba yo muy chavito, le estoy hablando de los 5 o 6 años. Entonces ahí en el rancho aprendimos, en el arroyo, un arroyo pequeño, ahí aprendimos a nadar, ahí aprendí yo a andar a caballo, a arriar vacas. Me encantaba irme con mi abuelito temprano, después de la ordeña, ya una vez que le había dado de comer a su bestia, que era como la cosa más hermosa que él tenía, atendía lo del rollo de ordeñar y todo eso. Y ahí me dejaba aprender. Ya luego que nos hicimos araneros, entendí el verso porque yo le decía, abuelito, me gusta venir para acá porque ahí en ese corral no pegaban las vacas de los cachos. Mi papá acá en la tierra paterna, pues ellos las vacas las pegaban al palo y las maniaban arriba de la corva. Y mi abuelito me enseñó allá en el rancho que eso no era bueno porque la vaca cuando levanta la pata por alguna incomodidad puede meter la pezuña en la cubeta y regar la leche, ¿no? Y mi abuelito me decía que era mejor maniar abajo, maniaban aquí abajito, donde nace una uñita acá, la parte superior de la pezuña de la vaca, ahí maniaban y no pegaban las vacas al palo, sino que le hablaban al becerro y ya, si la vaca se llamaba la cereta, decían cereta, cereta, y ya el becerrito sabía el nombre de la mamá y la mamá también, la mamá se acercaba, el becerrito se acercaba a la puerta y cuando el becerrito iba saliendo, le metían el lacito al becerro y ya, pero dejaban, le metía el lazo y el becerro salía corriendo con el pedazo de cuerda, ¿no? El lazo. Y ya donde la vaca estuviera medio corral, por ejemplo, ahí se iba mi abuelito, traían los bancos pegados a la cintura, no eran bancos ahí que jalaban a la hora de ordeñar. Mi abuelito y todos los que trabajaban con él, sus sobrinos, que eran los mayorales, traían sus bancos pegados al trasero, ¿no? A la cadera y el trasero, amarrados. Era una especie de banco en forma de plano así una sola pata. Y el becerro mamanteaba, que le llamábamos apoyar, para que la vaca descendiera la leche a la ubre, y una vez que la vaca aflojaba la leche para el becerro, pues era como un engaño que le hacen allá, ¿no? Para que baje la leche y al becerro se le hace un bozal con la misma gasa de la cuerda y se la amarran a los cuernos de la vaca, el becerro, y la vaca queda así como medio torcida con el becerro ahí guindado por el bozal, por el pescuezo nunca, por el rollo esto de que se pudiera descolgar y desnucar el becerrito con un bozalito, y la vaca así, a medio corral. Y cuando escucho el verso ese del toro Sacamandú que dice, yo le pregunté a un vaquero cómo se ordeña una vaca, y me respondió grosero, se le cogen las dos patas y se le suelta el becerro. Y curiosamente el verso no habla de que la vaca se pega al palo, ¿no? Dice, se le suelta el becerro. Y así, entonces todas esas cosas las aprendí después de la ordeña. Mi abuelita nos daba de desayunar y me encantaba ayudarlo a afilar sus fierros. Él decía, ayúdame a afilar mi fierro. Su favorito era el famoso, la coa, que él le decía cabaollo, pero era una coa larga. Y él decía que las cosas se tienen que sacar de raíz. Y mi papá acá en el rancho, todo lo trozaban con machete. Y él me decía, no, esa no es una buena técnica porque todo vuelve a nacer pronto, no hay como sacarlo de raíz. Entonces él usaba la coa, a veces usaba tarpala, eran sus instrumentos de trabajo favoritos. Y con eso nos íbamos allá a La Vega, que era su lugar favorito porque era pasto fino. El pasto fino de aquella época, que no está muy de moda como ahora, que hay muchas clases de pasto que se han introducido en esas zonas, ¿no? Entonces, el paral, el pangola, eran los zacates que él prefería para las vacas. Y allá se iba a limpiarlos y me encantaba acompañarlo. A veces nos llevaba reloj y me impresionaba porque le decía, abuelito, ¿cómo vamos a saber? Me decía, yo voy a saber a qué hora nos regresamos a la casa para encerrar los becerros, y ya veía el sol y decía, ya vámonos. Y ya regresábamos a encerrar los becerros, a darles de mamar a los más chiquitos, encerrábamos los becerros grandes, y ya en la tarde, después de eso, comíamos y ya bañaba a sus bestias. A veces lo ayudaba a bañar las bestias en el paso de los caballos, y de ahí ya me quedaba en el río con mis hermanas a nadar. A veces antes de nadar, mi mamá y mi abuelita nos ponían de condición de que acarriéramos agua para la cocina, para bañarnos, porque no había agua no había ni siquiera de estas bombas de jarra, ¿no? Que luego se pusieron famosas en el rancho, no había ni eso. Acarreábamos el agua del río con cubetas, y desde chavitos con 2 cubetas hasta la cocina. Y ya de las 4 de la tarde hasta la noche éramos de estar en el río. Y anochecía y pues prácticamente después del río era a veces ponernos a desgranar. Mi abuelito sembraba maíz
y guardaba maíz en los tapancos para desgranar y ese maíz pues para darlo a las gallinas, a los cochinos, a su bestia, a su yegua, que a veces por las tardes en lo que nosotros nos bañábamos, él le hacía sus ejercicios ahí en el corral, muchas técnicas que no les ponía yo atención en esa época, pero yo veía que había una forma, ¿no? En forma circular y luego le hacía un montón de recorridos a la yegua ahí en el corral. Y bueno, también había molinos mecánicos para las tortillas a mano, para la masa. Entonces temprano los niños nos levantábamos después del corral y poquito antes del desayuno a moler el maíz que tenía mi abuelita cocido en un traste y a molerlo para la masa de las tortillas. Y luego ella le pasaba una última mano con el metate, ¿no? Y pues era la vida en el campo. Mi abuelito también leñaba porque le encantaba matar cochinos, le encantaba la matanza de cerdos. Y tenía sus maderas, las sacaba al sol. Tenía todas las maderas así como si fuera milimétricamente una medida. Y hacíamos guacalitos, nos enseñó a hacer guacales. Entonces hacíamos puros guacalitos con la madera. De tal forma que íbamos haciendo unos cerros así enormes, cuadrados, y las sacábamos todos los días temprano. Era la chamba de los niños, sacarla así, en esos cuadritos, en esos guacalitos, perfectamente para que quedaran grandes, y por las tardes era obligación de nosotros guardarlos para que no les diera el sereno y estuvieran al tiro para la matanza de los cerdos. Cuando venía una llovizna o algo, a meterlos de volada. Entonces esa fue la vida durante las vacaciones. Llorábamos porque no queríamos regresar a Tlacotalpa. Mi abuelito lloraba también y pues ahí aprendí. Yo aprendí prácticamente a hacer de todo en el campo. A los 15 años ya ayudaba yo a mi papá a ordeñar. Mi papá lo liquidaron de una constructora en la que trabajaba y con esa liquidación se compró un rancho ahí a 3 kilómetros de Tlacotalpan y con mi abuelito le había dado a mi mamá 12 vacas paridas para que ella se ayudara. Entonces cuando mi papá lo liquidaron, de eso vivíamos. Eran 12 vacas, pero era como si tuviéramos 30. Eran unas vacas que daban todas arriba de 6 litros de leche. Entonces con 10 vacas teníamos más de 50 litros en la casa y con eso podíamos comer. Entonces temprano, antes de irme al Cebetis, ya por ejemplo yo recuerdo que en el Cebetis yo a las 5:30 de la mañana nos levantábamos y nos íbamos al rancho y yo ordeñaba pues 3, 4 vacas porque mi papá ordeñaba otras y había una persona que nos ayudaba, un mayoral que tenía mi papá, y ya cada uno 3 o 4 animales. Y ya yo me traía la leche de Tlacotalpan, 6:30 estaba yo en la casa, me daba un baño, desayunaba rapidito y me iba al Cebetis a estudiar. Por la tarde era mi obligación ir a encerrar los becerros y trabajar. Mi papá me decía, trabaja un rato ahí en lo que haya. Era un terreno chiquito comparado con lo que tenía mi abuelo, por eso nos encantaba ir al rancho de mi abuelo porque eran más de 100 hectáreas y mi papá tenía 10 hectáreas nada más ahí al pie de la carretera. Pero le digo, como eran vacas muy buenas, no necesitábamos tanto ganado. Entonces, pues esas fueron las experiencias. Yo aprendí de todo, le digo, incluso hasta amansar caballos. Yo amancé un par de caballos. Hoy venía mi esposa recordando eso, la historia de cuando amancé el primer caballo. Obviamente, allá le llamamos madrina, mi papá sirvió de madrina, le llaman madrina al que te acompaña en el momento que estás amansando, porque el caballo lo llevas, como decimos allá en el campo, cogido, no anda suelto, sino que la madrina, que en este caso es el que te acompaña, lo lleva agarrado, por si el caballo se echa a huir, como todavía no saben de rienda, se pueden echar a huir y pues te puedes malmatar, ¿no? Hay en una cerca o en un palo. Entonces la madrina sirve para que el caballo, si te tumba y sale huyendo, pues el otro caballo lo detenga. Entonces yo amancé mi primer bestia como a los 17 años. Y mi papá lo cuenta mucho cuando está tomado, porque dice que él sintió que ahí se dio cuenta que yo tenía madera para eso, porque el caballo lo habíamos, pues es un proceso, ¿no? Primero le pusimos los trapos, vimos que el caballo no brincoteaba mucho, que nada más como que le dieron cosquillitas, luego le pusimos la silla y parecía que iba a ser una bestia tranquila. Entonces mi papá, no, pues súbete, a lo mejor no va a reparar tanto. Me subo con el famoso tapaojo, porque cuando el caballo tiene el tapaojo no hace nada, ¿no? Porque no ve, entonces al no ver tiene miedo de brincar. Entonces mi papá, súbete y ya que estés arriba le vamos a quitar el tapaojo para que avance y yo voy a estar aquí enmadrinándote, ¿no? Entonces me dice, papá, quita el tapaojo. Y le quito el tapaojo y el caballo se me quedó viendo así, ¿no? Al ver el cristiano encima, pues era su primera vez también del potro. Entonces me dijo, papá, pues creo que ya no brinco.
Me dice, pues caminemos. Le digo, bueno, entonces yo creo que el potro al ver que el caballo que trae mi papá avanzó, él también avanzó, pero despacito. Dice mi papá, oye, vas muy lento, hazlo a tu modo, porque él tiene que entender que tú eres el que manda. Me dice, órale, pero como yo iba con miedo, le digo, sí, 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 ya le hacía yo al caballo, ¿no? Con miedo de que fuera a reparar, y me dice, no, dale con los pies y que lo pico, no, obviamente no traía así carne ni nada, lo pico nada más con el tacón del zapato y se agacha a reparar. Bueno, así decimos en el monte, se agacha a reparar el caballo y dio como 4 brincos y ¡pum! Al suelo, ¿no? Campirando. Y ya dice mi papá que ahí él se dio cuenta, dice, si este canijo se levanta y se vuelve a subir, pues va a servir para esto, ¿no? Y sí, le dije, agárramelo. Dice mi papá que cuando me levanté estaba yo todo enojado. Le digo, agárramelo, que me voy a volver a subir. El sombrero lo dejé tirado por allá, digo, órale. Y ya me le subí y ya no volvió a tumbar. Volvió a reparar y ya me le quedé encima. Y esa fue mi primera experiencia de ahí. Pues digamos que ahí me volví más o menos en el campo. De las últimas cosas que aprendí fueron las más complejas, que fue pues hacer jáquimas a las vacas, embarcarlas en las lanchas. Todo eso es un arte bien complejo, ¿no? Pues ahora sí que fueron de las cosas más difíciles. Las primeras y más sencillas fue trabajar en el campo con cualquier instrumento, con la coba, con el hacha, con el machete. Yo a los 17 años ya mi papá, como ya era útil, mi papá no me dejaba ir allá al rancho materno y me decía mi papá, si te quedas conmigo te voy a pagar para que me ayudes. Entonces ya no me quería yo ir a la Gallarda, allá con mi mamá, ya me quería yo quedar porque ya ganaba yo mi dinero y andaba yo ahí de locochón imitándoles la cena luego a las chamacas, ¿no? Entonces ya me gustaba más quedarme y pues ahí ya me volví útil. Fue lo que yo aprendí. Hubo un tiempo en que mi mamá, cuando andaba yo ya tomando mucho, ya medio descarriado ahí, me decía, mamá, no, ya no te voy a mandar al rancho porque tu papá es mala influencia para ti. Busca trabajo por acá, por Tlacotalpan. Y recuerdo que iba yo tocando las puertas de los trabajos y no me daban trabajo porque no sabía hacer nada. Realmente lo mío era el campo. Y entonces fue un poquito interesante. Yo pienso que mi vida fue esa dualidad siempre entre la ciudad y el rancho. Mi esposa hoy me dijo que veníamos en camino y me dijo, yo creo que ese amor que le tienes al son jarocho es por el rancho, Cris. Porque yo no valoré totalmente esta cuestión campesina hasta que me volví jaranero, que vi que los jaraneros originales eran aquellos que vivían en el campo, y cuando fuimos a los primeros fandangos, ¿no? con mis compañeros, que nos formamos ahí en Casa de Cultura y pudimos ir a Santiago y conocer a los músicos que eran de rancho, que fuimos por primera vez al Jato, que fuimos a otros fandangos campesinos, fue cuando me di cuenta que pues toda mi familia hacía eso. Algunos versaban, otros bailaban. A mí me decían que mi abuelo bailaba y que mi abuelo bailaba solamente con un pie, no sabía hacer los pasos con los dos pies, que bailaba con uno, ¿no? Y fue, yo creo que ese amor que se gestó desde muy pequeño en el campo. Mi mamá dice, fíjate que yo nunca me di cuenta por qué los mandé, porque yo primero fui bailador. A los 5 años mi mamá nos mandó a bailar ahí, había talleres, no nada más estaba la Casa de Cultura, antes de que fuera famoso el movimiento jaranero, habían otros talleres. La maestra Milagros Aguilera tenía un taller ahí en lo que ahora es el famoso Cecati, y ahí me mandó mi mamá. No sé por qué mi mamá no nos llevó a la Casa de Cultura donde se formaban a todos los niños, y a los 5 aprendimos. Yo tenía como 5, mi hermana llegó como de 4 años, Xochitl, y de ahí nos quedamos hasta la adolescencia. Como a los 13, 14 años Xochitl se volvió muy famosa porque a Xochitl le encantaba mucho bailar, a mí no crea que tanto. Y Xochitl bailaba con Felipe Corro ya, con don José Adauto, con el Tigre. Me cuenta mucho la gente, don Felipe me contaba que a José Adauto le gustaba mucho bailar con Xochitl. Entonces Felipe Corro sabía que yo era bailador. A nosotros nos tocó ir al primer encuentro que hizo Ramón ahí en la Plaza Salitic, en Jalapa, y en los fandangos increíbles que se hacían ahí en el patio Muñoz. Pero fui invitado por Felipe Corro, por el famoso Chile Pinto, que ya sabía que bailábamos, ¿no? Y ahí fue que se empezó a entretejer todo. Don Felipe, la Casa de Cultura, que llego ahí, conozco a Juan Varela, a Julio, a Fallo, a don Sigilo, a Varo, ¿no? Y a otros compañeros de esa época. Y de repente, pues ya sabía yo bailar entonces el campo todo se fue entretejiendo.
Y ya pues esta banda, como sabían que yo iba al rancho y me gustaba andar con la bota y el sombrero y eso, pues ya el campirano. Además que disfrutaba yo mucho de la música del campo. Yo siempre fui fan de los Utreras, hasta la fecha. Yo me encuentro a Tacho, a Wendy. Yo crecí escuchándolos mucho, me gustaba mucho esa música, me sonaba más a aquello que viví desde muy pequeño. Cuando yo estudié la licenciatura tuve que priorizar los estudios. Desde muy pequeño mi mamá me crió con ese chip de que tú vas a estudiar. Y a lo mejor por esa época en la que ella vivió tan machista, ella me decía, y nos decía a los tres, a mí tus hermanas no me interesan tanto, porque si les va bien, se van a encontrar un hombre ahí generoso y si tiene dinero, pues que las mantenga. Pero tú vas a ser cabeza de familia, me decía. Obviamente eso ya para mí no es válido, pero el chip siempre estuvo ahí. Yo recuerdo que Julio Corro y yo teníamos la esperanza de estudiar en la normal, precisamente porque está en Tlacotalpan, y como disfrutamos mucho la vida y poco los estudios, en el bachillerato salimos bajos de promedio, no tan bajos, pero sí bajos, recuerdo, menos de 8, un poquito más de 7 de calificación del bachillerato. Y fuimos con esa esperanza a sacar la ficha a la normal. Y antes era la demanda increíble ahí en las escuelas porque las plazas eran aseguradas. Entonces, a mí me tocó llegar a la normal en el 2002 y solicitaban ficha 1000 aspirantes. Y en la época que Julio y yo fuimos, yo creo que eran más de 1500. Y el promedio no lo bajaban de 8. Entonces, recuerdo que Julio pasó primero, yo estaba atrás de él y le dijeron, no, no puedes porque el promedio mínimo es 8 para solicitar, para que te extendamos la ficha. Y recuerdo que Julio dijo, bueno, mi compa acá atrás tiene un poquito más de promedio que yo. Dijeron, no, si no tiene 8 no puede. Nos fuimos ahí a la estatua de la madre en San Miguelito, hay una estatua ahí en el parque de San Miguelito, hay una base donde está la estatua de la madre. Y, y ahí lloramos, Julio y yo. Julio se debe acordar bien de eso. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? Y él iba con don Cirilo a hacer instrumentos. Me dice, yo voy a hacer jaranas. Y él tenía la beca de jóvenes creadores. Me parece que él había ganado por segunda o tercera ocasión. Él siempre estaba becado, la verdad. Era un chamaco ya muy talentoso. Y me dijo, ¿tú qué vas a hacer? Le digo, yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar, o sea, yo no podía cuestionar eso, además de que yo también sentía que no había nacido para la cuestión musical. Realmente yo de todos creo era el que tenía menos talento. Mi hermana cantaba muy bonito en esa época, era una buena bailadora, y yo como que me había quedado un poquito rezagado ahí. Pues en fin, que luego hago mis estudios de licenciatura y tuve que sacrificar muchas cosas. Digo, Xochitl, hubo 2 viajes que ustedes hicieron que yo los sentí mucho. El primero fue un viaje a Chapingo, que tuve que decir que no porque tenía yo exámenes importantes. Ellos fueron a Chapingo primero con don Felipe Corro, si no mal recuerdo, y según esa época, don Felipe iba con su ballet, ellos eran iban a ser las estrellas máximas y resultó que las estrellas fueron los estanzuelos, ¿no? Ahí. Y ya al siguiente año dicen que venga Estanzuela porque suenan padrísimo. Ya no fue don Felipe con el ballet y va Estanzuela y yo tuve que decir que no porque estaba yo en exámenes importantes. Luego se fueron a Chiapas, también una experiencia que yo no pude vivir con ellos debido a los estudios. Y luego, pues en pláticas con ellos, con los estanzuelos, había mucho, compartíamos mucho y veíamos muchos músicos que eran maestros también o que tenían otra profesión y que sentíamos que se habían quedado como frustrados de no poder tocar y veíamos que esos músicos luego criticaban todo lo que hacían los músicos que se dedicaban totalmente a eso. Entonces a nosotros nos caía muy mal que gente que no se dedicara al asunto y que no se había podido pulir en cuanto a esas habilidades, criticara tanto lo que hacían las personas que se habían dedicado totalmente a eso. Entonces yo siempre he tenido ese temor inmenso de no convertirme en un músico frustrado porque tengo una profesión. Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que yo me aferre tanto a continuar de una manera u otra en el medio jaranero, porque me apasiona, me gusta mucho. Y creo que eso es lo que ha hecho que yo haya ido mejorando poco a poco con el paso de los años, porque he sido muy incisivo, me ha gustado mucho. Entonces, yo creo que el miedo a esa frustración me ha hecho permanecer y llevar este camino de esta dualidad que ya no es con el campo, sino ahora es con la música y la carrera, y la profesión, que también tienen sus bemoles,
porque hay cosas positivas y también negativas. Yo en la normal a veces peleo mucho porque me gusta acercar el arte a la cuestión académica y hay maestros escépticos que son totalmente académicos y que no saben nada de arte o que no lo practican y desechan el arte o lo hacen menos, no piensan que no es importante en la vida de las personas. Entonces, sí ha sido complicado eso, repito, tratar de no vivir frustrado por no poder dedicarme a esto del son. Lo he tenido que hacer en los momentos que puedo, los fines de semana. Ahora tengo una vida muy hermosa porque nació mi hija, mi esposa también poco a poco se empezó a enrolar en esto del son y ahora ella es bailadora, le entra ahora también a tocar la quijada y pues mi ilusión siempre fue que mi hija aprendiera y pues ahora mi hija también me acompaña en esta vida musical, ahora toca la jarana y canta y andamos juntos en los fandangos ahora como familia. Y también algo bien hermoso ver que mis compañeros, estos de los que tanto he hablado, pues también ahora sus hijos son músicos y es bello encontrarnos ahora en los fandangos y con nuestros hijos y ya como todos unos adultos. Pero así ha sido complicado, ¿no? Repito, mi trabajo es muy importante. Todavía hace unos años recuerdo que con Julio hubo la oportunidad de ir a Francia y pues realmente eran muchos días y yo no puedo por mi trabajo. Yo sé que más de 3 días no puedo ir a asistir a la escuela porque pues, perdería mi chamba. Sí, mi primera formación fue como pedagogo. Estudié la licenciatura del 96 al 2000. De ahí, curiosamente, yo estuve como un año y medio sin trabajo y la vida es extraordinaria. Desde poquito antes, el papá de mi compadre Juan Varela, yo creo que habló con él o mi compadre le dijo algo de que, pues yo provengo de una familia disfuncional, mis padres se separaron cuando yo tenía como 17 años, 16, 17 años, y nos quedamos solos, entonces quedamos a cargo de mi madre y yo creo que mi compadre Juan Varela y su papá vieron que pues nos hacía falta el dinero. Y un día me dice Juan Varela, oye, ya hablé con mi papá, si tú quieres venir a hacer blog con nosotros. Entonces también aprendí un poco de eso, ¿eh? Ahí me coacharon mucho don Guillo, el tío Varela y Juan. Entonces, cuando yo estudié la licenciatura, pues lo hicimos nada más con el apoyo de mi mamá y la mamá de crianza de mi padre. Mi papá dijo, no, si tú no estudias en México, porque mi papá quería que yo fuera militar. Y yo fui a la Escuela Militar de Ingenieros a probar allá. Pero cuando se separaron yo me regresé porque mi mamá tenía su terreno y sus vacas. Entonces mi mamá no voy a tener quien me apoye acá. Y me regresé con esa misión del campo y luego mi mamá se dio cuenta que era algo bien difícil que un chavito pues se hiciera cargo totalmente de eso. Entonces sus hermanos le dijeron, tráete las vacas para acá, para la gallarda. Y entonces las vacas se fueron y mi compadre dice, si quieres, vente a trabajar con nosotros. Entonces los fines de semana y en las vacaciones yo ayudaba ahí el negocio de los Varela, a hacer blog, a descargar ladrillo, arena, grava. Y yo recuerdo mucho cuando mi compadre Juan se fueron a Francia, no sé si se fueron a Europa, la primera o la segunda, no sé, no me acuerdo cuál la ocasión fue. Me tocó acompañar, me acuerdo que él tenía agendado un viaje con su papá a Tabasco y me dijo, compadre, no querrás irte con mi papá. Le digo, sí. Y me fui de machetero con don Guillermo a dejar una mudanza a Tabasco. Fue uno de los viajes más hermosos de los que recuerdo con él, ¿no? Y ya cuando regresó mi compadre Juan, le digo, oye, no hombre, me voy a ir más seguido a esos viajes porque tu papá come bien rico. Mira, comimos marisco y comimos roballo y comimos, dice, yo creo que porque fuiste tú, pero nunca comemos eso, compadre, me dice. Le digo, ¿a poco? Y dice, no, yo creo que le dio gusto que fueras. Entonces, esa parte también es muy interesante porque ese año y medio tocamos en la Candelaria ahí en el parque y yo estaba sin trabajo y al día siguiente que nos presentamos, una maestra llegó a la casa y dijo, ¿tú eres el pedagogo que toca con estanzuela? Digo, sí. Me dice, el día anterior, Julio, en la presentación dijo, bueno, no todos nos dedicamos nada más a esto. Aquí hay dos personas que están estudiando como pedagogos. Uno era Rafael y yo acababa de egresar. Ya tenía yo mi título y todo. Dice, y bueno, y este hombre que ya egresó hace poquito tiempo, pero ellos están estudiando.
y estaba la maestra de la escuela normal ahí escuchando entre toda la gente. Entonces, de alguna manera puedo decir que la música también me abrió la puerta al trabajo, porque el día siguiente estaba esa persona ahí y fue que empecé a trabajar en la escuela normal. Al mismo tiempo, fundaron la Escuela de Educación Superior de Pedagogía de Tlacotalpan y también entré a trabajar a la escuela del maestro Álvaro Sarrabal Caldela, una escuela que, por cierto, ese señor tlacotalpeño fundó y también un maestro muy apreciado ahí en la ciudad. Y bueno, después sentí la necesidad porque los pedagogos tenemos una formación muy general, así que son como brochazos de los distintos niveles. Y en la normal, específicamente la formación en Tlacotalpan, tenemos nada más 2 licenciaturas, preescolar y primaria. Entonces sentí la necesidad de aprender más sobre el desarrollo de los niños y cómo aprenden estos. Entonces hice mi maestría en la Universidad Pedagógica Veracruzana, en la UPB, una maestría en desarrollo infantil. Y ya con esa pues me especialicé en la didáctica, en la pedagogía de los niños más pequeños y también en el desarrollo de estos, ¿no? Esa maestría la hice del 2012 más o menos al 2014, como en el 2015 me titulé. Y yo espero, yo tengo ya voy para 22 años de servicio y espero jubilarme con el grado de doctor. Pero quiero hacer mi doctorado en cuestión cultural. Quiero ahí a ver si cumplo esa parte, a ver si lo logro. Me dijeron en la escuela que sí me lo van a hacer válido también en el plano académico. Y también ahora últimamente, como en las normales nos pasaron a escuelas de institución, perdón, a escuelas de educación superior, ahora pues estamos en el mismo nivel que de las universidades y los tecnológicos, pues nos metieron este rollo de la investigación, la extensión académica, la asesoría, tutoría, y entonces ahora pues también publicamos artículos científicos. Por ahí tengo como 3 publicaciones que ya he hecho de algunas investigaciones que se han realizado ahí en el interior. Unas como único autor y otras en coautoría con docentes, y ahorita estamos cocinando una autoría con jóvenes. Estamos trabajando la 10ª en la escuela normal, tratando de sacarle provecho a la cuestión académica. Queremos usar la 10ª como un organizador de información. Entonces, ahora en vez de encargarle a los chicos nada más cuadros comparativos, cuadros sinópticos, matrices, encargarles que hagan de la lectura de algún texto importante décimas o versos. Entonces ahorita va a salir una compilación de décimas hechas por estudiantes normalistas y espero que pronto tengamos ese material, que por cierto va a ser una compilación realizada por un servidor. Nosotros hace poco queríamos regresar a una serie de árboles al terreno de mi padre porque se ha erosionado mucho, esas tierras se han erosionado mucho. Y hay espacios amplios sin árboles y en temporada de calor las vacas sufren mucho porque no hay dónde sombrear y a veces es mucho ganado y poca la sombra. Y pobrecitas luego arriando a las 2 o 3 de la tarde, en pleno mayo, veo cómo se pelean por estar bajo la sombra. Pues ahí las que tienen mayor jerarquía son las que ganan y todo el tiempo están sombreando. Entonces fue un biólogo el año pasado a ver para sugerirnos qué especies de árboles podrían quedar en determinadas zonas, porque tenemos zonas más bajas y otras zonas que son como lomeríos, donde obviamente las especies tienen que ser distintas de árboles, ¿no? Entonces, platicaba con algunos lauderos y les decía yo, oigan, ¿y por qué no hacemos algo así como, no sé, de índole sustentable o algo? Hay gente muy creativa en Tlacotalpan, digo, podrían ustedes invitar, porque veo que hay talleres luego, vente a hacer tu jarana, ¿no?, con nosotros, una semana, 15 días a Tlacotalpan. Y le digo, sería padre, y les dan recorridos, conocen el pueblo, la cultura, eso está muy padre. Y le decía yo a estos compas, ¿por qué no, hacer algo sustentable con árboles, volver a sembrar el cedro, algunas especies por ahí con las que se trabaje la laudería? Y no sé, vamos en las lanchas de toldo, llevamos a la gente que vean, que la gente ahora viva la experiencia en estos criaderos de árboles. Se cortan los árboles permitidos, registrados, ¿no? Totalmente derechos, pues. La persona viva la experiencia de cortar un árbol que ya esté maduro, que esté destinado para eso, y bueno, al mismo tiempo que cortas uno, a lo mejor siembras 10,
explotas esa parte, vas al campo, conoces, porque tienes que pasear por el río, vas a ver las personas que van vaqueando, que van cruzando el ganado, ¿no? Mi compadre Varela recoge una historia muy interesante en la inundación de las vacas que se quemaron, una versada muy interesante, ahí en el río San Juan. En una de esas tú vas a buscar los arbolitos y ves ese ganado y te toca vivir esa parte, ¿no? Cómo se realiza la vaquería y todo eso. Y entonces yo creo que es algo que se podría no tanto explotar como explorar. Yo he escuchado versos, ahorita que usted estaba comentando, hay chavitos que ahora cantan, los escucho en Tlacotalpan, dice, anoche estuvimos juntos platicando en la embajada, y el verso original dice en la bajada, allá en los ranchos las bajadas, bueno, hay varias clases de bajadas, pero una de las bajadas dice, cuidado con la bajada del río, ¿no? Cuando el ganado baja al paso a beber agua, o bajas para embarcarte en la lancha, ¿no? Luego hay bajadas en las lagunas. Entonces, pero ahora yo creo que como la juventud desconoce ese lenguaje del campo, pues lo escuchan, y como es pura tradición oral, dicen, pues la embajada, no la bajada, porque no le suena, dicen, no tiene congruencia la bajada, porque ¿qué sea la bajada? Igual cuando hay un verso como el que dice, vengo de pasto hasta el cincho y de aguas a la barbada, que si me aprietas relincho como rejón en yeguada. No, a lo mejor algunos no saben ni qué es un rejón, ni nunca han visto comportarse un rejón en medio de una yeguada. Un rejón en medio de una serie de yeguas es intrépido, le gusta lucirse para agradarle a las yeguas, ¿no? Se la pasa corriendo, relinchando, correteándolas, ¿no? Y marcando territorio, ¿no? Como buen semental. Y dice, vengo de pasto hasta el cincho, ¿no? Yo luego le digo a la flota, ay, traigo mal el cincho, ¿no? El cinturón, ¿no? Para mí es cincho, porque el cincho es que le pasamos acá en la silla montada en la barriga del caballo, ¿no? Y dice, vengo de pasto hasta el cincho, que a veces se queda el pasto acá enredado en el cincho o en los estribos, ¿no? En las arciones de la bestia, cuando vas pasando por los bajiales, porque pues es pura zona de bajial. Y de aguas a la barbada es la cadena que pasa acá por debajo del freno, la cadena que queda acá abajo. Y dice, vengo de pasto hasta el cincho y de agua hasta la barbada. Eso indica que cuando me viene a la mente ese verso, la persona va pasando por un bajial donde hay zacatera y hay agua. Entonces está profundo y el zacate, como el zacate luego está en la superficie del agua, el zacate te va a quedar acá en los estribos, en las arciones, en el cincho. Y el agua, le imaginas, la barbada y el caballo va tratando de sacar el agua de las narices con las ternillotas que tiene, ¿no? Por eso el caballo se ahoga fácil, porque tiene muy grande la nariz, ¿no? Para su oxigenación, entonces va para expulsando el agua por la nariz. Entonces, de la flor del cañamazo, voy a hacerte una corona, ¿no? El cañamazo es una madera que se utiliza para los fustes de las sillas de montar. Una silla de montar en el rancho, allá donde vivimos, que no es de cañamazo, no sirve para lazo. Es una silla que fácilmente en 2 o 3 lazos se le vuela la cabeza, ¿no? La cabeza. Cuando quemas la riata del azar, que así le llamamos, cuando tú coges un animal y te das vuelta, le tienes que poner el caballo en contra para que la riata tense, hasta humo saca. Si el animal sobrepasa los 300, 350 kilos, corre la riata del azar y saca humo. Mis tíos, los hermanos, yo tengo un tío que todavía vive y versa ahí en el rancho, muy bueno para la vaquería, Cristóbal Herrera. Él siempre lo vi, él trabajaba de vaquero con otras personas y lo buscaba don Manuel Aguirre, don Alfredo Aguirre, la gente que en esa época tenía dinero lo buscaban para vaquear. Y la cabeza, lo que sostenía la cabeza de la silla era así de ancho. Y yo le decía, tío, ¿por qué esta silla tiene así la cabeza? Me dice, no, porque me la estoy llevando. Dijo, le queda muy poquita madera de tanto que he quemado riata, ¿no? Entonces me decía, pues voy a esperar hasta que se la lleve en algún lazo. Mi tío Daniel, el papá de crianza de mi papá, le faltaban 2 dedos de que se los llevó la riata del azar. Eso sí, a mi tío Cristóbal tiene todos sus dedos completos. Eso yo creo que indica que es un gran lazador, porque laza sin guante. Ellos allá no utilizan tanto el guante como ahora la juventud, ¿no? Mis tíos lazaban a mano limpia y es peligroso porque te puede llevar la riata. Si el dedo te queda entre la riata y la cabeza de la silla, te lo vuela. La quemadura, ¿no?, que te hace la riata del azar. Y mi tío, el papá de creencia de mi papá, le faltaban 2 dedos. Y él contaba esta anécdota de que lazando en el monte perdió el dedo y lo anduvieron buscando y no lo encontraron porque ya habían
pasado por casos de gente que se había volado el dedo y se los reconstruían, por lo menos para que estéticamente lo tuvieran y que medio sirvieran. Pero a mi tío nunca le encontraron el dedo en el monte, en la zacatera. Entonces vivió sin esos dos dedos y fue lazando a caballo. Entonces yo creo que sí es algo que es, por ahí es un área que a lo mejor hace falta recorrer, a lo mejor enseñando un poco más esa parte. Ahora también he visto procesos nuevos, oigo de la nueva versada, de versada correspondiente con la modernidad, ¿no? Versos que hablan ahora de la tecnología, de las computadoras, de los teléfonos, del WhatsApp. Escucho ahora versos así y bueno, pues ahí yo creo que hay para todos los gustos. No sé, a veces entro en este dilema. ¿Será importante todavía ahora con el rollo del reconocimiento a la mujer y la equidad, la igualdad y todo el rollo? También hay versos que las féminas lo sienten como ofensivos, ¿no? Y la sociedad actual, no solo ellas, ¿no? O nosotros los varones también llegamos a reconocernos, pues ese sí está feíto, ¿no? Y los hemos dejado de cantar y oigo que hay todo este movimiento de hacer versos nuevos reivindicando todo este asunto y creo que también es válido, pero pienso, bueno, estos otros versos tienen historia. Platicaba el otro día con mi compadre Juan Marela de eso, de la importancia de los hechos históricos, ¿no? Y que de alguna manera estos versos retratan el pasado, gracias al cual el son jarocho también pudo sobrevivir, ¿no? Y bueno, por ahí a lo mejor se puede trabajar ahora de manera vinculada con el son esa parte, a lo mejor ir más a las comunidades, aprender esta cuestión. El otro día el IBEC me pidió un video para donde mostráramos el asunto de la vaquería con vaqueros reales de ahí del río San Juan. Y bueno, recuerdo que enviamos el material y me dijeron, oye, por ahí hay cosas que sería bueno que las quitaran, porque todavía hay cosas en el campo que pues son crudas, como ponerle el fierro a un becerro. Ahora hay técnicas nuevas, pero son costosas. Ya me dijeron que hay una forma de marcar los becerros sin que sientan la quemada, ¿no? Pero pues allá la gente sigue usando el fierro. Para que no se roben un becerro, hacen marcas en las orejas, marcas características. Mi familia tiene una marca característica. Si el becerro se lo roban, vamos a encontrar, a menos que le quiten la oreja totalmente, ¿no? al becerro. Pero si lo encontramos y sin la oreja, pues sabemos que por ahí hubo chanchullo, ¿no? Entonces hay muchos, entonces me dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Mejor quítale eso, ¿no? Incluso procesos no tan dolorosos como el hecho de ponerle una tabla a un becerro para que, porque las vacas, hay becerros que llegan a la vaca a los 8 meses de embarazo y ya empieza a hinchar ubre, que le decimos allá, que ya empieza a tener leche para el becerrito nuevo, y el becerro grande, pues, que las vacas luego son muy cariñosas y lo siguen amamantando, y le está tomando la leche al becerro que está por nacer, y puede matarlo, ¿no? Porque le está arrancando cuestiones importantes al becerrito que está en el vientre. Entonces, lo que hacemos cuando nos damos cuenta que una vaca ya está hinchando ubre para recibir a la nueva cría y todavía le da de mamar a la anterior, pues le ponemos la tabla. Y eso de poner la tabla al becerro, pues es un proceso también ahí medio, porque hay que tumbar al becerro, hay que maniarlo, hay que trabajarlo ahí, que luego como que hasta a veces braman, ¿no? Que lloran. Y las vacas todavía, aunque están preñadas de la nueva cría, vienen y con el celo, aunque ese becerro ya está casi como adolescente, digamos, y ponerle la tabla, luego no le queda la tabla, se les rompe un poco la nariz, sangran. Y entonces me dicen, quítale eso, ¿no? Quítale eso. Entonces el rancho pues, también es muy crudo, es rudo. Cuando estás amansando una bestia, pues a veces tienes que ser un poquito rudo con ella, porque al final de cuentas se trata de dominio, ¿no? Como recuerdo estos programas de la televisión cuando los que amansan, los que doman los perros, dice, el perro tiene que saber que el dueño, que el jefe de la manada es tú, porque hay perros que tienen este asunto de ser líderes, ¿no? De la manada, entonces ellos están acostumbrados a ser los líderes, tú tienes que demostrarle que eres tú el líder y no ellos. Entonces igual con los animales en el campo, el caballo tiene que saber que pues tú eres el que mandas. Y hay procesos ahí que pues todavía que ahora la gente no veo tan bien, ¿no? En la ciudad. Pero yo creo que sí podría ser algo, pienso yo que hay terreno fértil todavía para que puede abonar a la mejor comprensión de lo que es el son jarocho como una expresión propia de los lugares rurales. Quiero apuntar aquí que yo me formé como jaranero, pero ahora
con la familia tuve que agarrar la guitarra porque no teníamos guitarrero. Entonces, vamos a ver qué sale con la guitarrita. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Voy a echar la despedida con el permiso de usted. Voy a echar la despedida con el permiso de usted. Y quedarás convencida por esta última vez. Aquí termino cantando los versos del buscapiés. Aquí termino cantando los versos del buscapiés. Pues muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes.